Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Sí que hacía falta. Hoy vamos a ahondar en los orígenes de las tradiciones navideñas, Prepárense. que detrás de toda esa alegría festiva hay muchísima historia, Capas y capas. algunas realmente sorprendentes. Ya lo creo. Muchos asocian la Navidad únicamente con el cristianismo, Es lo que se suele pensar. pero la verdad es que es mucho más complejo que eso. Muchísimo más. Es como si fuera un tapiz Un tapiz tejido con hilos de diversas culturas. a lo largo de la historia. Exactamente. Y no es nuestra intención meternos en debates teológicos. Para nada. Hoy nuestro objetivo es Ajá. rastrear ese recorrido histórico. Y entender cómo llegamos a celebrar la Navidad como lo hacemos hoy en día. ¿Cómo llegó el 25 de diciembre a nuestros calendarios como Navidad? Bueno, ¿De dónde viene eso? aquí entra en escena el emperador romano Constantino el Grande. Constantino. Una figura clave en la configuración de la Navidad tal como la conocemos. No fue él quien legalizó el cristianismo en el Imperio Romano, Precisamente. en el año 313 de sí, Con el edicto de Milán. que otorgaba libertad religiosa a los cristianos. Sí. Pero hay un detalle interesante. Sí. Constantino mismo siguió siendo un adorador del dios Sol. Increíble. O sea que él legalizó el cristianismo, Ajá. pero él mismo seguía adorando al dios Sol. Exactamente. Sorprendente. Lo es. Y hay pruebas de esto. Las estatuas de Constantino Así. lo representan bañado por la luz del sol, Ya. con inscripciones que lo proclamaban resplandeciente como ellos, Elías. el dios Sol. Entiendo. Incluso designó el domingo, El domingo. día del dios Sol, Ah. como el séptimo día de la semana. Entonces, ¿qué significa todo esto para la Navidad? Bueno, el 25 de diciembre Sí. marcaba el solsticio de invierno. El día más corto del año. Exactamente. Ya. Y esta fecha tenía un significado inmenso Sí. para varias culturas antiguas. Culturas antiguas celebraban ¿qué? El renacimiento del sol El renacimiento del sol. y la promesa de días más largos Ajá. y un clima más cálido por venir. Claro. Este evento se celebraba con un festival Un festival. llamado Sol Invictus. Sol invictos. ¿Qué significa Sol Invicto? Ajá. Está el vínculo. Claro. Constantino fusionó sus propias creencias Ajá. con la celebración existente del Sol Invictus, Exactamente. el 25 de diciembre. ¿Sí? Pero había algo más sucediendo en esa misma época en el calendario romano. Sí. Sí. Justo antes del Sol Invictus Ajá. se celebraba una fiesta romana Ah, sí. de una semana De la semana. dedicada al dios Saturno, Al dios Saturno. llamada Saturnalia, Saturnalia, que tenía lugar. del 17 al 24 de diciembre. Etermoternalia. ¿Te suena? Ese nombre me suena. Piensa en banquetes, Sí. intercambio de regalos, Ajá. juegos de azar Interesante. e incluso una inversión temporal de roles sociales, ¿Cómo? donde los esclavos disfrutaban de ciertas libertades. Ya. ¿Te suena familiar? Claro. Todos esos elementos. Sí. Los asociamos hoy en día con la Navidad. Decoraciones, Sí. intercambio de regalos Ajá. y alegría general. Entonces, Estamos diciendo que la Navidad es simplemente la Saturnalia rebautizada. las conexiones son innegables. Ya veo. También estaba Mitra, Mitra. un dios romano, Ajá. cuyo nacimiento. El 25 de El diciembre 25 de diciembre. se celebraba Ya. con elementos similares ¿Similares a qué? a la posterior historia cristiana de la Natividad. Entonces, lo que estamos viendo es una fusión de tradiciones, Sí. paganas y cristianas, Paganas y cristianas. que convergen en el 25 de diciembre. Precisamente. ¿Y eso por qué? Muchos historiadores creen ¿Creen qué? que la Iglesia eligió estratégicamente esta fecha para la Navidad Ya veo. con el fin de absorber y cristianizar estas celebraciones paganas existentes. ¿Y por qué? Esto facilitó la transición al cristianismo para la población romana, que estaba acostumbrada a celebrar esta fecha. Así que fue una estrategia inteligente Sí. hacer que la nueva religión Ajá. pareciera familiar Familiar. al incorporar elementos de la antigua. Exactamente. Pero ¿qué hay de las tradiciones navideñas específicas? ¿Cómo cuáles? El acebo, Sí. la hiedra, Ajá. el muérdago, El muérdago. el tronco de Navidad, Incluso. incluso Papá Noel. Papá Noel. Parecen bastante exclusivos de la Navidad. Bueno, empecemos por las decoraciones. Vale. El acebo, la hiedra, el muérdago, Sí. los troncos de Navidad, todos ellos ¿Todos ellos qué? estaban originalmente asociados con dioses paganos. Dioses paganos. Y celebraciones del solsticio de invierno.
simbolizando la vida y el renacimiento, durante la época más oscura del año. Claro. La Iglesia, en lugar de intentar eliminar estas costumbres populares, Sí. las integró en la Navidad, dándoles nuevos significados cristianos. Entiendo. Es otro ejemplo de esa mezcla y adaptación Sí, de la que hablábamos antes. exactamente. Pero, ¿qué pasa con Papá Noel? Papá Noel. Ese sí que parece un salto bastante grande Puede ser. de los dioses paganos a un alegre repartidor de regalos. Bueno, el Papá Noel moderno evolucionó Evolucionó a partir de una figura histórica, de una figura histórica, San Nicolás. San Nicolás. Su festividad se celebraba ¿Cuándo? el 6 de diciembre. A 6 de diciembre. Era especialmente popular en los Países Bajos, donde se le conocía como Sinterklaas. Sinterklaas. ¿Sana familiar? Eso es porque los colonos holandeses trajeron a Sinterklaas Sinterklaas. a Nueva Ámsterdam, Amsterdam. lo que hoy conocemos como la ciudad de Nueva York. Ya. Entonces, ¿cómo se transformó Sinterklaas en el Papá Noel que conocemos y amamos hoy en día? Fue un proceso gradual, influenciado por escritores e ilustradores estadounidenses. Los escritores e ilustradores. Washington Irving, Washington Irving, Clement Clark Moore, Clement Clark Moore. autor de Twas the Night Before Christmas, Ajá. y el ilustrador Thomas Nast. Todos ellos ¿Todos ellos qué? desempeñaron un papel en la configuración de la imagen de Papá Noel. Entiendo. Y luego, por supuesto, Esta Coca-Cola. Coca-Cola. Exacto. ¿Y qué hizo Coca-Cola? Su campaña publicitaria. ¿En qué época? En la década de 1930. En la década de 1930. Consolidó la imagen de Papá Noel ¿Cómo? como una figura alegre vestida de rojo, Alegre vestida de rojo. asociada para siempre a la época navideña. Ya. Es como se impuso el 25 de diciembre. No fue hasta el siglo IV, Siglo IV. durante el papado de Julio II, Ya. que el 25 de diciembre se estableció oficialmente como la fecha de la Navidad en el Imperio Romano, sobre la fecha real del nacimiento de Jesús. Sukkot o tabernáculo, que cae en septiembre-octubre. Hemos estado explorando cómo esta festividad evolucionó. Mezcla de tradiciones ¿Sí? paganas. Es increíble la cantidad de historia que hay detrás. Ya te digo. De lo que hoy consideramos una fiesta familiar y festiva. Es que en serio, ¿quién iba a decir que tantas culturas antiguas y emperadores romanos Ya, desempeñaron un papel es verdad. en la configuración de las navideñas modernas? Cómo las tradiciones se adaptan Claro. y evolucionan con el tiempo. Antes mencionamos la festividad romana de la Saturnalia Ajá. y como algunas de sus costumbres, como los banquetes, ¿Sí? el intercambio de regalos Ajá. y la alegría, parecen haberse trasladado Sí. a celebraciones navideñas. Interesante. Podemos profundizar un poco más en la Saturnalia Claro que sí. y explorar esas conexiones. Por supuesto. La Saturnalia, como bien has dicho, era una fiesta de una semana de duración, Y no semana. dedicada a Saturno, el dios romano de la agricultura y la cosecha. Ya veo. Entonces, era básicamente una celebración de la abundancia, Se podría decir. un tiempo para relajarse y disfrutar de los frutos del trabajo. Exactamente. ¿No? Y los romanos ciertamente sabían cómo celebrar. Sí. La Saturnalia se caracterizaba por lujosos banquetes ¿Ya? que a menudo se celebraban en plazas públicas o en casas particulares. Interesante. Se intercambiaban regalos, ¿Qué tipo de regalos? como velos. Pequeñas estatuillas Ajá. e incluso monedas con la imagen de Saturno. Entiendo. Se permitían los juegos de azar Ya. y las normas sociales se relajaban temporalmente, Suena muy parecido a una fiesta navideña moderna. ¿verdad? Comida, Sí. bebida, regalos y un poco de jolgorio. Todo está ahí. ¿Cómo está ahí? Las similitudes son sorprendentes. Incluso la tradición de decorar las casas con vegetación, Sí. como el acebo y la hiedra, Claro. se remonta a la Saturnalia. Ya veo. Los romanos creían que estas plantas simbolizaban la vida y el renacimiento durante los meses de invierno, Sí. de forma muy parecida como las vemos hoy en día, Ya. como símbolos de la alegría navideña. ¿Y qué hay de la inversión de roles sociales durante la Saturnalia? ¿Te refieres a...? Has mencionado que a los esclavos se les concedían libertades temporales, Bien. lo que parece un concepto bastante radical para la antigua Roma. Lo era ¿No? durante la Saturnalia. Sí. A los esclavos se les permitía cenar con sus antiosamos, Vaya. vestirse con sus ropas Increíble. e incluso jugar con ellos. Era un breve periodo de agitación social Sin duda. en el que las jerarquías habituales Ajá. se suspendían temporalmente. Es casi como un precursor del concepto moderno de vacaciones. La Saturnalia también era una época
rituales religiosos y sacrificios, Claro. pero los aspectos festivos de la fiesta Ajá. parecen haber resonado con los romanos Sí, a un nivel más profundo, es verdad. de forma muy parecida a como las tradiciones navideñas Ajá. han perdurado durante siglos. Podemos cambiar un poco de tema y hablar de Mitra. Por supuesto. Has mencionado que su nacimiento Sí. también se celebraba el 25 de diciembre. Cierto. ¿Quién era Mitra? Mitra era un dios persa Ajá, que fue adoptado por el panteón romano ya, y se hizo especialmente popular entre los soldados romanos. entiendo. Se le asociaba con la luz. Con la luz Hola. y la justicia. Esos temas parecen coincidir con las enseñanzas cristianas ¿Sí? sobre Jesús como la luz del mundo. Exactamente. Los detalles de la historia del nacimiento de Mitra varían, Ya, pero un elemento común es que nació en una cueva, en una cueva. asistido por pastores que le trajeron regalos, Pastores que le trajeron regalos. naciendo en un establo Ajá. y siendo visitado por pastores. Otro punto en común. ¿Lo ves? Parece que la iglesia no partía de cero No. cuando eligió el 25 de diciembre para la Navidad. Para nada. Estaban aprovechando narrativas y costumbres Ajá. que ya eran familiares para el pueblo romano. Las ideas y prácticas religiosas a menudo están moldeadas. El término dies natalis, Ajá. de donde proviene la palabra natividad, Cierto. se utilizaba originalmente para marcar el día del bautismo de una persona, Sí, en lugar de su nacimiento físico. exactamente. El término dies natalis se utilizaba a menudo ¿Sí? para conmemorar este cumpleaños espiritual, Ya. más que uno físico. Los primeros cristianos Sí. priorizaban el significado espiritual Ajá. sobre las fechas históricas. Pero con el tiempo, Sí, la atención se centró en celebrar el nacimiento de Jesús ajá, en una fecha específica, el 25 de diciembre. así es. Mm. A medida que el cristianismo se extendía y se institucionalizaba, la necesidad de una fecha fija Sí, para celebrar la Natividad se hacía más fuerte. claro. Y como ya hemos comentado, el 25 de diciembre fue una acción estratégica Estratégica. que coincidía con las fiestas paganas existentes y el solsticio de invierno. Hablando de celebraciones, May. vamos a hablar de las tradiciones navideñas Por supuesto. que evolucionaron a partir de la fiesta pagana de Yule, Yule. celebrada por las culturas germánicas y escandinavas. Claro. Yule era una fiesta de mediados de invierno Ajá. que marcaba el día más corto del año Ya veo. y celebraba el regreso del sol. El regreso del sol. Se encendían hogueras para simbolizar el calor y la luz del sol. Yep. Se celebraban banquetes en honor a los dioses. Entonces, el tronco de Navidad que vemos hoy en día en las decoraciones navideñas era originalmente un tronco enorme que se elegía cuidadosamente y se quemaba en el hogar durante la fiesta de Yule. Ya veo. Se creía que traía buena suerte. Buena suerte. Y ahuyentaba a los malos espíritus. ¿Y qué hay de la tradición de decorar árboles de hoja perenne? Los árboles. También se originó en Yule. Sí es. De verdad. Los árboles de hoja perenne, ¿Sí? como los abetos y los pinos, Ajá. eran venerados por las antiguas culturas germánicas y escandinavas. Ya. Por su capacidad de permanecer verdes y vibrantes, Verdes y vibrantes. incluso en las profundidades más oscuras del invierno. Claro. Se les consideraba símbolos de vida, Sí. resistencia Ajá. y esperanza. Se adornaban con velas, Con velas, frutas, frutas, nueces nueces. y otras decoraciones naturales. Ya veo. La tradición de decorar árboles de hoja perenne para Navidad, Sí. tal y como la conocemos hoy en día, Ajá. evolucionó a partir de estas antiguas costumbres de Yule. Es asombroso cómo estas tradiciones han perdurado Lo es. y se han transformado con el tiempo. Mezclando elementos paganos y cristianos. Papá Noel. La alegre figura que reparte regalos. Que vuela por todo el mundo en un trineo tirado por renos. Bueno, ahí es donde entran en juego las influencias paganas. Ah, sí. ¿Qué aspectos del carácter y la imaginería de Papá Noel Sí. se inspiraron en figuras como Odín, Odín. el dios nórdico de la sabiduría, la magia? La magia. En serio. Y la casa. El dios que monta un caballo de 8 patas y se junta con cuervos. El mismo. Eso sí que es un cambio radical respecto a un obispo bondadoso. Odín, al igual que Papá Noel, Sí. estaba asociado con el invierno, Con el invierno. la entrega de regalos Ajá, y los poderes mágicos. ya veo. A menudo se le representaba como una figura barbuda y con capa, Barbudo y con capa. que viajaba por el cielo. Algunos historiadores creen que estos atributos Sí.
junto con elementos de otras tradiciones populares europeas. Ajá. Se fueron incorporando gradualmente a la leyenda de San Nicolás, Ya. transformándolo finalmente en el Papá Noel que conocemos hoy en día. Pues los renos de Papá Noel podrían ser un guiño al caballo de 8 patas de Odín. Y la tradición de que Papá Noel entre en las casas por la chimenea podría estar relacionada con antiguas creencias sobre espíritus y deidades que descendían por el hogar Ya. durante el solsticio de invierno. Ahora todo empieza a tener sentido. Así que hemos pasado de los emperadores romanos Ajá, y las fiestas paganas cierto. a los santos generosos y las figuras míticas. Figuras míticas. Ha sido todo un viaje por los orígenes de la Navidad. Sin duda. Pero nuestra inmersión profunda aún no ha terminado. Es increíble pensar cómo todos estos elementos, aparentemente dispares, emperadores romanos, dioses paganos, santos cristianos, mitología nórdica, La Navidad, tal como la conocemos, es un testimonio de este proceso de fusión y adaptación. que refleja las diversas influencias que han dado forma a la cultura occidental. Pregunta, Dime. ¿cómo afectaron estas influencias paganas al desarrollo de la teología y la práctica cristianas? Esa es una pregunta compleja y no hay una respuesta fácil. Claro. Algunos historiadores argumentan que la incorporación de elementos paganos, en lugar de celebrar el nacimiento de Jesús como Hijo de Dios, Sí. la atención se centró en aspectos más seculares como la entrega de regalos y los banquetes. Hacer que la nueva religión parezca familiar, incorporando elementos de la antigua. Exactamente. No. Y cabe destacar que la Iglesia Sí, no se limitó a absorber las tradiciones paganas al por mayor. ya veo. A menudo reinterpretaron estas costumbres, Las reinterpretaron. dándoles nuevos significados cristianos. Por ejemplo, el árbol de hoja perenne. Originalmente un símbolo de vida y renacimiento en las tradiciones paganas. Ajá. Pasó a representar la vida eterna a través de Cristo en el simbolismo cristiano. O sea que fue un proceso de adaptación y reinterpretación, no con asimilación a ciegas. Precisamente. Ah. La Iglesia, al tiempo que se basaba en las prácticas culturales existentes, Ajá. trató de imbuirlas de un significado cristiano, Ya. transformándolas en expresiones de fe y devoción. Es un recordatorio de que la cultura y la religión interactúan y se influyen mutuamente de forma constante. Sin lugar a dudas. Bien pone de manifiesto la importancia de comprender la historia y el contexto cultural. Totalmente de acuerdo. Cuando abordamos las creencias y prácticas religiosas, El emperador romano Constantino jugó un papel clave en este cambio. No solo otorgó a los cristianos libertad religiosa con el Edicto de Milán en el año 313 de Fursi, sino que también alineó estratégicamente la celebración del nacimiento de Jesús con la festividad romana existente de Sol Invictus, el Sol Invicto, estableciendo el 25 de diciembre como la fecha oficial. Constantino estaba fusionando una nueva religión con una tradición ya establecida. Un movimiento político astuto, tal vez. Se podría decir que sí. Esta astuta decisión le permitió combinar tradiciones y atraer a una población más amplia. Es importante destacar que Sol Invictus no era una deidad menor. A medida que el cristianismo primitivo se extendía por el diverso imperio romano, a menudo incorporaba elementos de las prácticas culturales existentes. Es más fácil adoptar una nueva fe cuando se combina con costumbres familiares. Una especie de sincretismo religioso, ¿no? Precisamente. De hecho, incluso el Día del Señor semanal para los cristianos se cambió al domingo, alineándolo con el día pagano de adoración al sol. Realmente arroja luz sobre cómo el cristianismo evolucionó dentro del contexto romano. Lo que plantea una pregunta importante: ¿Constantino fue un converso genuino o simplemente un brillante estratega que buscaba la unidad a través de una religión híbrida? Algunas fuentes lo retratan como un emperador astuto que, a pesar de promover el cristianismo, conservó símbolos paganos. Constantino, el emperador que defendió el cristianismo, también usaba imágenes paganas. Parece una contradicción. Sin duda, añade capas a su legado. Hay un momento crucial en el siglo VIII, donde el misionero inglés San Bonifacio supuestamente reemplazó un roble pagano sacrificado a Thor por un abeto decorado para honrar el nacimiento de Jesús, un potente símbolo de conversión. Un abeto que reemplaza a un roble, simbolizando la conversión del paganismo al cristianismo. Fue un símbolo potente, en efecto. Hablemos de esos queridos villancicos navideños. Ya sabes, las canciones que tarareamos mientras decoramos el árbol o disfrutamos de un chocolate caliente. Aquí es donde pensé que las cosas se volverían más sencillas. Los villancicos parecen estar tan intrínsecamente ligados a la Navidad. Y uno pensaría que sí, ¿verdad? Pero sus orígenes son sorprendentemente seculares, e incluso un poco escandalosos.
Muchos de los primeros villancicos navideños eran en realidad adaptaciones de canciones populares o canciones de taberna. Espera, canciones de taberna. Esa no es exactamente la imagen que me viene a la mente cuando pienso en cantar villancicos. Bueno, imagina reuniones festivas en la Europa medieval, con gente cantando y celebrando la temporada de invierno. Muchas de esas canciones hablaban de alegría, buen humor, incluso un poco de jolgorio, temas que luego se adaptaron para encajar en la narrativa navideña. Entonces, ¿cómo se transformaron esas melodías seculares en los villancicos navideños que conocemos hoy? Fue un proceso gradual. A medida que el cristianismo se hizo más prominente, se incorporaron temas y letras religiosos a las melodías existentes. Por ejemplo, God rest ye merry, gentlemen. Dios les bendiga a ustedes, alegres caballeros. Originalmente tenía un tono mucho más secular antes de ser adaptado para transmitir un mensaje de esperanza cristiana y salvación. Y con el tiempo, esos villancicos adaptados se convirtieron en una parte integral de las celebraciones navideñas, expresando tanto la alegría de la temporada como el significado religioso de la festividad. Hay otros ejemplos de villancicos con orígenes sorprendentes. The Holly and the Ivy, el aseo y la hiedra, es uno fascinante. Se cree que se originó en rituales paganos que celebraban el solsticio de invierno. El acebo y la hiedra eran plantas simbólicas asociadas con la fertilidad y el renacimiento, temas que luego se cristianizaron para representar el nacimiento de Jesús. Entonces las letras que cantamos sobre el acebo y la hiedra en realidad tienen sus raíces en la antigua adoración a la naturaleza. Así es. Y esta mezcla de elementos paganos y cristianos es un tema recurrente en la evolución de las tradiciones navideñas. La Navidad que celebramos hoy es producto de siglos de intercambio cultural y adaptación. Ahora, cambiemos de marcha y exploremos los orígenes de algunos de los alimentos navideños más queridos. Oh, comida. Prepárate para algunas revelaciones sorprendentes. Muchos de los alimentos que asociamos con la Navidad en realidad tienen su origen en las celebraciones precristianas del solsticio de invierno. ¿Cómo cuáles? Dame algunos ejemplos sabrosos. Tomemos el pastel de frutas, por ejemplo. Fue una vez un manjar muy apreciado que simbolizaba la prosperidad y la abundancia durante los oscuros meses de invierno. Sus ricos ingredientes, como las frutas secas y los frutos secos, se consideraban lujosos y festivos. Entonces el pastel de frutas solía ser un símbolo de estatus. Eso está muy lejos de su reputación actual. ¿Es verdad? Y la tradición de darse un festín durante la Navidad tiene sus raíces en las antiguas celebraciones romanas de las Saturnales. Recuerda que eran épocas de jolgorio y abundancia, con festines que duraban días. Entonces nuestras cenas navideñas modernas son básicamente una continuación de las antiguas fiestas romanas. Bueno, ciertamente hay una conexión ahí. Y esos festines festivos a menudo incluían alimentos simbólicos como el jabalí asado, que representaba la fuerza y la prosperidad. Jabalí asado. Eso no es precisamente un plato navideño común hoy en día. Ya no, pero una vez fue una parte central de los festines del solsticio de invierno. Con el tiempo, otras carnes como el ganso y el pavo se hicieron más comunes, pero la tradición de una comida especial y de celebración se mantuvo. Claro, no puedo olvidar esos dulces. Galletas, pan de jengibre, bastones de caramelo. Esos también tienen orígenes antiguos. Por supuesto. Las galletas especiadas y el pan de jengibre eran comunes en la Europa medieval, a menudo con forma de figuras simbólicas, y se utilizaban como decoración o regalos. La Navidad no ha permanecido estática a lo largo de los siglos. Ha sido moldeada por fuerzas sociales, políticas, incluso económicas. Sí, hubo un cambio significativo durante la Reforma en el siglo XVI. Los reformadores protestantes buscaban purificar las prácticas cristianas y alejarse de lo que consideraban rituales y tradiciones católicas excesivas. Así que la Navidad se enfrentó a una especie de reacción negativa. En algunas regiones sí. Algunos grupos protestantes incluso prohibieron las celebraciones navideñas por completo, considerándolas paganas y no bíblicas. Entonces, ¿cómo volvió la Navidad? Fue un proceso lento. La Navidad recuperó gradualmente su popularidad en el siglo XIX. La reina Victoria y su familia adoptaron la festividad. Y la época victoriana también vio el auge del consumismo navideño con la aparición de los grandes almacenes, las tarjetas navideñas y las decoraciones producidas en masa. Así que fue entonces cuando la Navidad se convirtió en un frenesí de compras. En muchos sentidos, sí. La comercialización de la Navidad ha seguido evolucionando, dando forma a la manera en que compramos, decoramos, incluso celebramos la festividad hoy en día. Recuerda, cada tradición tiene una historia. Depende de nosotros seguir explorando, cuestionando y comprendiendo los orígenes de las cosas que apreciamos. Al ahondar en el pasado, obtenemos una comprensión más profunda del presente. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en los orígenes de la Navidad. Esperamos que hayáis disfrutado del viaje. Y que hayáis aprendido algo nuevo por el camino.